Hola, saludos nuevamente. Para esta clase vamos a tratar de darle continuidad a lo que vimos en la clase anterior. En la clase anterior tratamos de poder despejar esa pregunta sobre el para qué sirve la ética. Pues bueno, ahora vamos a tratar de ver el para qué sirve. Recordemos que la vez pasada pudimos hablar que la ética sirve para aprender a tomar decisiones. Pero la pregunta es, ¿cómo llegar a tomar esas decisiones? ¿Cuáles son las herramientas que me da la ética para poder esclarecer, para poder utilizar y saber si estoy tomando una buena decisión o una mala decisión? Entonces, en esta clase trataremos de ver aquellas herramientas que da la ética, aquellas grandes preguntas que debería yo estarme haciendo para saber si realmente estoy frente a una buena o una mala decisión. Para iniciar esta clase es importante primero otra vez devolvernos a los inicios de lo que hemos estado viendo durante este año sobre lo que es la ética. Vamos a tratar de definir nuevamente lo que es la ética. Esta es como la máxima que podemos tener durante este año, que es que quede bastante claro, bastante concreta lo que es la definición de lo que es la ética. Básicamente podemos decir que la ética es el estudio de la moral, y la moral es el conjunto de las creencias que nosotros tenemos en la cual nosotros logramos distinguir lo que es bueno y lo que es malo. Vamos a ver, en palabras sencillas, la ética es una materia o una disciplina, es una ciencia que tiene como base para poder estudiar la moral. Lo he dicho en las clases presenciales, básicamente, así como las matemáticas van a utilizar los números, como el español va a utilizar las letras, como en el caso de las ciencias va a utilizar la parte de la naturaleza o los estudios sociales, van a utilizar la historia, así la ética va a tener como conjunto en específico lo que es la moral. Y la moral es el conjunto de creencias que nosotros tenemos sobre lo que es bueno y lo que es malo. Recordar que este grupo de creencias nosotros las hemos aprendido de la familia, de la religión, de la sociedad, de la red social a la cual pertenecemos, del internet, del colegio. De diferentes fuentes hemos venido aprendiendo lo que es bueno y lo que es malo socialmente. Entonces, a este conjunto de normativas sobre lo que es bueno y lo que es malo es lo que nosotros le vamos a llamar moral. Lo vimos en la sesión pasada cuando dijimos que la moral básicamente va a ser aquel elemento en el cual va a servir como base para lo que son las reglas y las leyes de una sociedad como tal. Para esto vamos a avanzar el día de hoy. Dijimos la vez pasada que la ética servía para aprender a tomar decisiones. Pues bueno, hoy vamos a aprender en cómo puedo yo tomar esas decisiones. Vamos a ponerlo un poquito en práctica. Entonces podemos decir que existe una ética política. ¿Qué me dice la ética política? Dice así: obra de tal manera que tus actos se vuelvan una ley universal. Imagínese por un momento que usted va a tomar una decisión, que usted está en una encrucijada en donde tiene que elegir si hace esto o no lo hace. Pues bueno, lo que dice la ética política, lo que nos viene a iluminar es, dice, obra de tal manera que tus actos se vuelvan una ley universal. O sea, lo que quiere decir es, si esto que usted va a hacer, ¿qué pasaría si todo el mundo lo hiciera? Por eso habla de una ley universal. Si esto que usted está a punto de tomar esa decisión, ¿qué pasaría si la gente hiciera exactamente lo mismo? ¿Tendríamos una mejor sociedad o tendríamos una peor sociedad? Si usted me dice que si todo el mundo copiara sus actos, tendríamos una peor sociedad, entonces estamos ante una mala decisión. Si usted me dice que si todo el mundo copiara ese acto suyo, si todo el mundo la imitara o lo imitara, entonces tenemos una muy buena decisión. Entonces la ética política nos viene a iluminar a nosotros en donde uno no sabe si al final lo hago o no lo hago. Bueno, la pregunta aquí sería, ¿lo que usted va a hacer es digno de ser imitado por las demás personas? Si es digno de ser imitado, entonces usted está frente a una buena decisión. O si usted dice que más bien no quisiera que nadie hiciera lo mismo, entonces por supuesto que estaría en una mala decisión. Luego tenemos lo que es la ética religiosa. La ética religiosa nos va a decir a nosotros una frase que es: trata a los demás como te gustaría que te trataran a ti.
Entonces, si usted va a tomar una decisión, la pregunta clave sería, ¿a mí me gustaría que me hicieran lo mismo? Trata a los demás como si fuera a ti mismo. ¿Te gustaría que las demás personas actuaran contigo de esa misma manera? Si la respuesta es que sí, entonces estás frente a una buena decisión. Si la respuesta es que no te gustaría que te hicieran lo mismo, entonces estás frente a tomar una mala decisión, por lo cual debes de cuidarte. Luego tenemos el otro ejemplo, que sería la ética filosófica. La ética filosófica nos va a decir a nosotros, haz aquello que te lleve a la perfecta felicidad. Entonces, si usted dice, ok, vamos a ver, si yo voy a hacer tal decisión, la pregunta es, ¿esto que vas a hacer te va a hacer feliz? Pero no solamente te va a hacer feliz, porque puede hacer que usted me diga, sí, claro, esto me va a traer felicidad. La pregunta sería es, ¿te va a hacer perfectamente feliz? Y tal vez agregarle la palabra perfecta nos puede hacer un poco nebulosa, tal vez no lo entendemos del todo. Bueno, la palabra perfecto viene de un prefijo que es per, que tiene que ver con el tiempo, y luego efecto. La palabra perfecto significa un acto o un efecto que va a permanecer con el tiempo. Entonces, la palabra perfecta felicidad es esto te va a traer felicidad hoy y te va a traer felicidad dentro de 2 o 5 años. O sea que si usted vuelve a ver hacia atrás, la pregunta, ¿te podrías arrepentir en algún momento de lo que vas a hacer? Si existe la duda de que te vas a arrepentir, entonces posiblemente estás frente a una mala decisión. Si usted dice, vuelvo a ver para atrás 2 años de que cometí esta decisión y no me arrepiento de mis actos, entonces estás frente a una buena decisión. Lo que nos va a decir la ética filosófica va a ser básicamente es, haz aquello que te haga perfectamente feliz a ti y a la sociedad. Entonces, en donde tus actos permanezcan siempre felices a través del tiempo. Entonces, si no hay por qué arrepentirse, entonces estás frente a una buena decisión. La siguiente postura va a ser la ética idealista. Esta ética idealista nos pone a decidir entre dos posturas. Pues vamos a ver, ¿qué pasa el día que usted tenga que elegir entre algo bueno y algo malo? ¿Qué elegiría? Piénselo por un momento. Si tiene que elegir entre una cosa buena y una cosa mala, ¿qué elegiría usted tomar? Pues bueno, yo creo que la lógica nos diría, y todo el mundo estaría de acuerdo, que elegiría lo bueno. Aunque parezca lógico, y esto se llama el principio de benignidad, benignidad viene de la palabra bueno. Entonces, ¿qué significa? Que siempre que tenga que escoger entre lo bueno y lo malo, escoja siempre lo bueno. Bueno, no es tan fácil, porque ustedes sabrán que el ser humano a veces, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, aún así actúa mal. Desde la teología se entiende algo que es el pecado original. El ser humano está herido. El ser humano tiene una inclinación al mal. De alguna manera algo pasa entre nosotros que aún sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, escogemos lo que es malo. Entonces lo que nos diría la ética idealista es, siempre que tenga que elegir entre algo bueno y algo malo, elija siempre lo bueno, haga el esfuerzo. No es fácil, no es automático, tenemos que hacer el esfuerzo por elegir siempre el bien. ¿Qué pasa el día que usted tenga que elegir entre dos cosas buenas? Ahí la cosa tal vez no se pone tan fácil, tan obvio. Uno diría, bueno, si son dos cosas buenas, escojo lo bueno. ¿Cuál de las dos? ¿La primera buena o la segunda buena? Hay que elegir una de las dos. Entonces, ¿cuál escogería usted? Lo que nos diría la ética idealista, escoja es la mejor. O sea, tiene que evaluar, es cierto, dos cosas son buenas, pero no solamente tiene que elegir lo bueno, entonces escoja la mejor que usted tenga. Y aquí es donde tenemos lo que se conoce como el principio del bien superior. ¿Cuál es el que hace que otro sea mejor por encima de otro? Entonces, desde ahí tenemos que tomar esa decisión. Ahora, como ya lo suponen, ¿qué pasa el día que tengamos que escoger entre dos cosas malas? ¿Cómo debemos de actuar? Pues bueno, como ya lo vieron, si la ética idealista me dice que entre dos cosas buenas escoja lo mejor, ¿qué escojo entre dos cosas malas? Analícelo por un momento, tómese un segundo para decir qué escogería. Claro, la lógica nos diría a nosotros que escoja el menos malo.
Eso se llama el principio del mal menor. Entonces vean que la ética idealista nos va a llevar a nosotros a tres diferentes posturas. Cuando tengo que escoger entre lo bueno y lo malo, escojo lo bueno, que es el principio de benignidad. Cuando tengo que escoger entre lo bueno y lo bueno, debo escoger lo mejor, que se conoce como el principio del bien superior. Y si tengo que escoger entre dos cosas malas, pues debo escoger lo menos malo, lo que se conoce como el mal menor. Vamos a tratar de entender un poquito más la ética idealista. Vamos a tratar de dar un par de ejemplos. Cuando debo decidir entre algo bueno y algo malo, dice la ética idealista, escoja siempre lo bueno, que sería el principio de benignidad. Imagínese que usted va a escoger entre dos alimentos, uno sano y otro chatarra. ¿Qué escogería? Claro, uno diría, tengo que escoger lo sano. Bueno, usted sabe que realmente nosotros no lo hacemos. Siempre tendemos a escoger el helado, la hamburguesa, la Coca-Cola, las papas. Siempre tendemos a escoger lo que son los dulces, las grasas, los azúcares. Entonces, esto pues siempre tenemos una inclinación a este tipo de alimentos. Pues la ética idealista me dirá, si tiene que escoger entre dos alimentos, escoja siempre lo bueno, escoja siempre el más sano. Otro ejemplo, si usted tiene que levantarse un día entre escoger si se levanta enojado o se levanta feliz, bueno, parece lógico, elija la felicidad. Pues usted sabe que al final y al cabo no lo hacemos. A veces, pudiendo escoger lo que es malo o lo que es bueno, deberíamos de escoger siempre estar feliz, pero no lo hacemos. A veces le damos rienda suelta a nuestra forma de actuar y tenemos a levantarnos enojados o levantarnos tristes cuando pudimos hacerlo de una manera feliz. Otro ejemplo de la ética idealista. Si tenemos que escoger entre dos cosas buenas, que sería escoja siempre lo mejor, por eso es que aquí les pongo la imagen de un Oscar. Un Oscar para mí es muy representativo porque es el premio a las mejores películas. Ojo, las mejores películas. Entonces, tenemos que escoger entre películas buenas, tenemos que escoger la mejor. Esto se conoce como el bien superior. Imagínese por un momento que usted va a tener que escoger entre dos escuelas, dos colegios, sea para usted o sea para un hijo suyo. ¿Cuál escogería? Ambas son buenas instituciones. Entonces, ¿cuál de las dos escoge? Si las dos son buenas, va a tener que escoger la mejor. La mejor dentro de sus propios criterios, tal vez la mejor por cercanía, la mejor por economía, la mejor por asignaturas. Escoja siempre la mejor. Va a tener que hacer un análisis, una comprensión entre cuando hablamos que una es buena, en qué es buena, cuando hablamos que la otra es buena, en qué área es buena. Entonces tendrá que escoger la mejor dentro de sus posibilidades. Imagínese por un momento también que usted le toca escoger entre dos automóviles. Entonces tenemos un Toyota y tenemos un BMW. Ambos son del mismo estilo, ambos son blancos. ¿Cuál de los dos escoge? Pues bueno, uno diría, escogería el BMW. Deténgase un momento. Sería importante poder analizar, ¿sería este el mejor automóvil que puedo tener bajo mis posibilidades económicas? Si su respuesta es sí, bueno, perfecto. Entonces no hay ningún problema, ha escogido bien, ha escogido lo mejor. Pero si su respuesta es que no le da la economía para poder mantener y sustentar la parte de los puestos y mantenimiento de este automóvil, entonces lo mejor para usted sería una marca Toyota. Entonces, vean como no solamente uno diría, bueno, escojo lo mejor de buenas a primeras, no, escoger lo bueno y lo bueno, que sería escoger lo mejor, requiere de todo un análisis, requiere toda una comprensión basado en mis posibilidades, basado en lo que yo necesito. Ponemos la otra, que sería la parte idealista sobre dos posturas malas. Entonces, nos dice la ética, si usted va a escoger entre lo malo y lo malo, escoja lo menos malo. Eso se conoce como el principio del mal menor. Entonces, imagínese por un momento que un médico le dice a usted, ¿tiene cáncer? Escoja quimioterapia o amputar un miembro, una pierna, un brazo, un seno, una nariz, una oreja. Entonces usted tendría que escoger, ¿qué quiere? Ponerse quimioterapia, en el cual no es nada bueno, ponerse quimioterapia es bastante malo, o amputar un miembro, en el cual también es bastante difícil. ¿Cuál de las dos?
Pues bueno, aquí es donde le tocará tener una buena conversación con el médico y poder ver cuál es la postura menos mala, la menos perjudicial, la menos invasiva para usted. Entonces requiere todo un análisis poder analizar si se está dando el menos malo y escoger, por supuesto, siempre esta postura del mal menor. Imagínese por un momento que usted tiene una amistad y esta amistad usted se da cuenta que su pareja le es infiel. Entonces usted va a tener que elegir si le cuenta a su amigo o a su amiga que le están siendo infiel o que usted va a tener que decirle, pero van a terminar la relación. ¿Qué prefiere usted escoger? ¿Que le sean infiel y que mantenga una relación? ¿O que se dé cuenta que es infiel y que termine una relación? En ambas posturas hay un elemento de dolor, un elemento de fracaso. ¿Cuál escoge? ¿Cuál cree usted que es la postura menos mala? Posiblemente diría que es terminar la relación, pero esta sería una opción mala, pero es la menos mala de todas. Va a depender de muchos criterios, ¿verdad?, para poder decidir sobre esto. Imagínese que usted tenga que elegir entre 5 años de cárcel o 5 años en un hospital. ¿Cuál escoge? ¿Cuál es la mejor? ¿O cuál es la peor? 5 años de cárcel, estar encerrado, o 5 años en una cama de un hospital. ¿Cuál sería la peor opción? Entonces lo que diría la ética idealista, después de hacer todo un análisis, usted escoja la menos mala. Esta es la forma sencilla de poderlo analizar. Pongamos esto que les acabo de mencionar en práctica. Hablemos la famosa polémica que se arma en las clases sobre el aborto. Una mujer está embarazada y tiene miedo de enfrentarse a ser madre. Por tanto, piensa en el aborto. Entonces, apliquemos lo de la ética en este concepto. ¿Qué dice la ética política? Dirá, obra de tal manera que tus actos se vuelvan una ley universal. Pues esta madre va a tener que pensar, ¿qué pasaría si todo el mundo copiara lo que yo hago? ¿Qué pasaría si toda la sociedad optara por el aborto? ¿Sería una mejor sociedad o sería una peor sociedad? Recuerde que la ética política es que mi acto sirva como ejemplo, sirva como inspiración a los demás. Entonces, mi acto es eso, sería un ejemplo, sería una inspiración a todo el mundo, haríamos una mejor sociedad. Si su respuesta es no, entonces está frente a una mala decisión. Si su respuesta es que sí, entonces posiblemente estamos frente a una buena decisión. El mismo caso, pero bajo la ética religiosa. Recuerden lo que dice la ética religiosa. Dice, trata a los demás como les gustaría que ellos te trataran a ti. La pregunta es, ¿te gustaría que te aborten? ¿Te gustaría que una persona, que tu madre en algún momento te haya abortado por miedo? ¿Esa sería una postura que te gustaría que te hubiese pasado en la vida? Si su respuesta es que no, entonces no deberías de hacerlo. Si su respuesta es que sí, bueno, posiblemente tal vez deberías de hacerlo, aunque yo les recomiendo que sería bueno revisar el ideal de vida y el concepto sobre el plan de vida que cada uno de nosotros tenemos, el sentido de vida. Pues bueno, lo que dice la ética religiosa es, trata a los demás como a ti mismo. Entonces no puedo tratar a otra persona basado en la muerte. ¿Qué dice la ética filosófica? Dice, haz aquello que te lleve a la perfecta felicidad. Entonces la pregunta sería, ¿esto que vas a hacer te hace feliz? ¿Pero te hace perfectamente feliz? Y cuando hablamos de perfección es que con el tiempo no te vas a arrepentir. ¿O que esto va a hacer feliz a ti y a la sociedad? ¿Será que realmente esta es una forma de poder analizar la felicidad en donde conforme el tiempo no haya forma de devolverse y de decir por qué lo hice? ¿No hay algún tipo de arrepentimiento? Pues bueno, la ética filosófica nos dirá, haga aquello que te haga perfectamente feliz. Y por último tenemos la ética idealista. La ética idealista tiene 3 partes. La primera parte es cuando tengo que escoger entre lo bueno y lo malo, entendiendo lo bueno como la vida y lo malo como la muerte. ¿Y por qué lo pongo de esta manera? Porque desde la ética lo peor que puede surgir es la muerte. Desde las ciencias sociales, desde las ciencias médicas, desde la psicología, lo peor que puede suceder a la vida humana es la muerte. Entonces, si lo peor, lo más malo es la muerte, por tanto lo bueno es la vida. Entonces, si usted tiene que escoger entre lo bueno y lo malo, escoja siempre lo bueno, por tanto escoja siempre la vida. Eso nos diría la ética idealista. Luego, la ética idealista nos va a llevar a 2 posturas, que sería cuando tengo que escoger entre 2 cosas buenas o entre varias cosas malas.
Bueno, para esto yo le recomiendo hacer una lista de opciones. Esta lista de opciones podría ser, menciono algunas: tenerlo, acogerlo, amar al niño y acogerlo como un hijo. Entonces, esa es una opción que tiene la mujer. La otra opción es entregarlo al padre progenitor y desentenderse. La tercera opción es darlo en adopción al gobierno, llevarlo a una casa de adopción. La cuarta sería entregarlo a un familiar cercano. La quinta sería entregarlo a un desconocido. La sexta sería darlo en abandono en algún lugar y que alguien lo encuentre. Y la séptima sería optar por el aborto. Pues bueno, dentro de la ética idealista nos diría, si va a escoger entre las áreas buenas, no sé, usted qué le llamaría bueno, por ejemplo, está por supuesto el tenerlo, acogerlo, amarlo como un hijo, esa es una parte buena. Entregarlo al padre progenitor es malo, es bueno, bueno, posiblemente usted lo vería como algo bueno. Entonces diría, o darlo en adopción, bueno, es una postura 3. Entonces diría, la ética es, si tiene que escoger entre varias cosas buenas, escoja la mejor, escoja siempre la mejor. Y para esta sería la número 1, que sería tenerlo, acogerlo, amarlo como un hijo. Pero bueno, posiblemente la mamá va a decir, no, es que no lo quiero hacer. Bueno, entonces escoja dentro de las malas. Dentro de las malas podría ser entregarlo a un familiar, entregarlo a un desconocido, abandonarlo en un lugar o optar por el aborto. Entre las cosas malas, diría la ética idealista, entre lo malo, escoja lo menos malo. ¿Cuál de estas 4, de la 4 a la 7, sería la menos mala? Bueno, posiblemente sea entregarlo a un familiar. Entonces, de ahí uno debería de irlo buscando y ir degradando esta respuesta. No se puede entregar a un familiar, bueno, entrégalo a un desconocido. No se puede entregar a un desconocido, bueno, délo en abandono. No se puede, bueno, entonces por último el aborto. Pero siempre vean que la última, que es la 7, sería optar por el aborto. Esa sería la opción más mala de entre la lista que estamos haciendo. Termino con esta imagen, y esta imagen dice: la ética es un conjunto de principios que utilizamos para responder las 3 grandes preguntas de la vida. ¿Cuáles son esas 3 preguntas? ¿Quiero hacerlo? ¿Debo hacerlo? ¿Puedo hacerlo? Y dice, no todo lo que quiero, puedo. No todo lo que puedo, debo. Ni todo lo que debo, quiero. Dice, habrá paz de espíritu cuando aquello que se quiere es al mismo tiempo lo que se puede y lo que se debe. ¿Cómo entender esto? Me encanta una frase, un versículo de la Biblia que está en el libro de Corintios capítulo 10, versículo 23. Dice así: todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo edifica. Entendiendo la palabra lícito como permitido, dice otra versión de la Biblia. Se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que uno quiera, pero no todo edifica la comunidad. Vean dónde entra la ética, donde no solamente me edifica a mí, sino también que tiene que edificar a la comunidad, a la sociedad. Otra versión dice, todo es lícito, o sea, todo es permitido, pero no todo es de provecho. Todo es lícito, pero no todo edifica. Otra versión dice, es verdad que todo está permitido, pero no todo es provechoso ni edifica a los demás. Y por último, una versión más, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae provecho. Por eso es que esta imagen que les presenté aquí, las 3 grandes preguntas es, ¿quiero? ¿Debo? ¿Puedo? Y es que nosotros encontraremos esa paz interior, haremos buenas decisiones o tomaremos actos buenos siempre cuando lo que yo quiera sea aquello que debo y puedo en la vida. Porque no todo lo que quiero a veces debo hacerlo y no todo lo que quiero puedo hacerlo. Entonces, cuando estén en equilibrio estas 3 palabras, quiero, debo y puedo, entonces ahí encontraremos una paz interior porque hemos hecho una buena decisión y nos hemos encontrado con el bien superior. Muchas gracias y nos vemos con las siguientes preguntas.